Sí, no, más o menos. Bueno, hoy estamos muy participativos. Profe, ya está grabando ya. Listo, gracias Luis. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a hacer preguntas dirigidas. Listo. A ver, Cindy, cuéntanos, ¿alcanzaste a ver la grabación? Profe, no la alcancé a ver toda, me vi una partecita mientras iba hoy para el trabajo en el metro. Sí, Eh, Vi que estaban hablando como de lo que tú decías hace un momento, de la importancia de manejar una expresión corporal, incluso también lo llevé a mí porque lo viví en mi práctica. Me decía Cindy, haz un ejercicio en el espejo, porque por lo sí, general siempre tienes una expresión y pues hay que mejorarlo porque pueden haber situaciones donde sí está bien la expresión, otras donde quizá no, porque si el paciente te está contando algo traumático, pues es extraño que, por ejemplo, nos esté sonriendo, ¿cierto? así es. Y, Ujú. y pues era como parte de lo que se decía, porque solamente alcancé a ver como la primera partecita de la clase anterior. Tengo que terminar de verme la grabación ya para completar. Perfecto, vale. Muy bien, entonces allí en lo que tú estás nombrando es rescatar la importancia de que el terapeuta sea congruente, ¿cierto? No es lo mismo decir, sí, yo estoy aquí para escucharte, vamos a darle pues como valor y lugar a lo que estás sintiendo, a eso que está pasando por tu mente, y yo con mi lenguaje no verbal estoy diciendo algo totalmente distinto, ¿cierto? Entonces la congruencia del terapeuta, tanto desde ese componente verbal como el no verbal, y todo lo que ya dijimos que implica. Otro aspecto fundamental, y eso va a permear la aplicación de técnicas, porque es que también no solamente es el bagaje teórico de en qué consiste la técnica, cómo se aplica y demás, sino también usted cómo lo aplica. Ese es otro factor. O sea, uno, el conocimiento, el saber, la información de la técnica. Pero otro es cómo lo aplica uno desde su experiencia, porque entre más práctica, pues mayor, digamos, fluidez en la técnica, en el desarrollo. Y tercero, entre más usted tenga mayor autoobservación de sus propias características, de tu propia identidad, tu propia forma de ser como terapeuta, eso te va a dar como un valor agregado a la hora de aplicar las técnicas. No se trata, por ejemplo, de decir, vamos a hacer un ensayo conductual y se trata sobre tal y tal. No, es tener esa humanidad, ese proceso personal, profesional, de poder establecer ese tipo de recursos, ese tipo de técnicas, de forma que el consultante le vea sentido, se sienta acompañado, se sienta comprendido y sobre todo también de su consentimiento para ese proceso o para esa técnica en particular. ¿Listo? Entonces, de uno u otro modo, por eso estoy tratando de enlazarlo con el módulo anterior, porque no solamente es el saber, sino el hacer y el ser. Y ahí entra esas habilidades psicoterapéuticas que estábamos nombrando en las sesiones anteriores. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden levantar la mano, pueden activar el micrófono, porque pues yo no tengo forma de verlo cuando tengo pues como la pantalla amplia de la presentación. Sí. Yo pongo esto acá en grande. Muy bien. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de intervención que más se utilizan en la TCC. Existen diferentes clasificaciones en los libros, manuales, de pronto artículos sobre los tipos de técnicas de intervención. Entonces, yo traté de organizarles las técnicas más utilizadas según las clasificaciones más utilizadas. Entonces, hoy vamos a empezar a abordar técnicas conductuales. ¿Por qué hoy conductuales? Porque de uno u otro modo vamos a empezar a reconocer a aquellos pacientes que si bien van a ser beneficiados de las técnicas cognitivas que van de la mano del módulo 2, que estábamos hablando de la conceptualización, de cómo psicoeducar en el modelo, de cómo explicar qué es un pensamiento automático, qué es una distorsión y demás,
En muchos casos necesitamos empezar por las técnicas conductuales para jalonar procesos de cambio y avanzar más adelante en técnicas cognitivas. Esto en relación pues a la capacidad cognitiva del paciente, a la inmediatez de ciertas necesidades o problemáticas, cuando vemos también riesgo suicida, a una depresión, una sintomatología depresiva pues como muy severa, muy marcada, con alto nivel de inactividad, pues con mucho reposo en el paciente, entonces necesitamos generar cierta activación. Y el tercer argumento es porque necesito también que lean un documento, no es muy largo, de reestructuración cognitiva para la sesión del jueves. Entonces, para que también tengamos este espacio de repaso, para que cuando yo les hable de la reestructuración cognitiva y empecemos, porque esta es la técnica de oro del cognitivo conductual, y empecemos a hacer juegos de roles sobre cómo se aplica, tenga sentido para ustedes. Entonces, va en función de esos argumentos. Hay diferentes clasificaciones. Vamos a empezar pues con las técnicas informacionales y con las técnicas conductuales y las emotivas. Un poco ambicioso para el día de hoy, vamos a intentar pues alcanzarlas y si no, continuamos pues el jueves complementando con las cognitivas, que son muy poderosas, pero que requieren también que podamos, digamos, refrescar lo que ya vimos del módulo 2. ¿Listo? Esa era la pregunta que les estaba mencionando al principio, que Cindy nos dio pues como también esa referencia, la importancia pues de ver esa congruencia personal entre lo que dices y lo que expresas. Entonces, una visión muy general en cuanto a las clasificaciones de técnicas están, por ejemplo, las técnicas informacionales, en donde hoy vamos a reconocer dos de ellas que se suelen utilizar muy a menudo en la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver también las técnicas conductuales y entre ellas las de mayor utilización y mayor recomendación, que es ACB. Y las técnicas emotivas, que son complementarias, que también nos permiten, digamos, facilitar los procesos de cambio desde lo emocional, pero que no solucionan directamente la situación motivo de consulta o las dificultades en cuanto a esos esquemas profundos, esos esquemas nucleares, sino que nos permiten acompañar y dar recursos, podemos decir como paliativos, como de gestión, pero hasta que no logremos generar esos cambios en esa estructura cognitiva, es posible que vuelvan nuevamente los problemas. Entonces, algunas técnicas son complementarias, otras técnicas son sumamente decisivas, pero sabemos que antes de llegar a ciertas técnicas necesitamos dotar al paciente o al consultante de una percepción de autoeficacia y muchas veces empezamos por eso con las primeras que les mencioné, informacionales, conductuales y emotivas. Hay otros pacientes que podemos empezar directamente con las técnicas cognitivas, pero vamos a darle hoy como ese tinte distinto también a las sesiones para poder fortalecer ese lado complementario de la TCC y es lo conductual. Bueno, entonces vamos a empezar con las técnicas basadas en la información. Estas técnicas basadas en la información buscan favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de las situaciones problemáticas, de lo que está vivenciando el paciente, de su comportamiento, también de su estructura cognitiva, de su situación. Y en estas técnicas basadas en la información vamos a encontrar dos, la psicoeducación y la biblioterapia. La psicoeducación es una técnica maravillosa. La hemos conversado creería que desde la primera sesión que tuvimos del diplomado en el módulo 1, y es lo que ustedes han visto en cada uno de los módulos que intento hacer en estos espacios con ustedes. Psicoeducar, enseñar, ¿sí? Si nosotros no psicoeducamos o no generamos esa aplicación de la técnica en sesión, nuevamente vuelve y juega, muy posiblemente el consultante, sí, de pronto va a generar ciertos cambios,
pero tal vez no tenga tanto sentido como cuando usted le puede explicar y puede darle a entender lo que sucede y cómo estamos trabajando. La TCC tiene un componente fuerte a nivel educativo. Entonces, si usted va a aplicar una técnica conductual, si usted va a aplicar una técnica cognitiva, si va a aplicar una técnica, no sé, a nivel fisiológico en relación a una activación por ansiedad, porque está hiperventilando y demás, usted psicoeduca y hace parte de uno de los pasos iniciales para aplicar una técnica. No se trata de que desarrollemos la sesión, empecemos a hacer ejercicios, ¿cierto? No sé, vamos a respirar, a hacer respiración diafragmática y usted no eduque al paciente en relación a esto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la psicoeducación. Y la biblioterapia permite brindar información, como su nombre lo indica, en las técnicas basadas en información. Ambas informan, ambas orientan, ¿sí? Solo que una en psicoeducación la podemos hacer de forma más directa con el paciente en la sesión, que usted explica, utiliza tableros, material didáctico, entrega también material de apoyo para la casa, le da algo para que lo coloque en su cuaderno de trabajo. Y la biblioterapia son escritos, son, digamos, información, literatura, de forma corta, de forma breve y sencilla, que le permita al paciente informarse o hacer procesos de reflexión, de darse cuenta sobre alguna temática específica que tú estés desarrollando. Entonces aquí, por ejemplo, creo que escuché un mensajito. Sí, yo Sí, levanté la manito. listo, cuéntanos. En biblioterapia, normalmente uno de dónde saca esos textos. Muy bien. Bueno, eh, digamos que no hay un documento así que te diga, estas son todas las biblioterapias. No. Ya eso hace referencia a la búsqueda activa que tú hagas. Hay una limitación y es que hay escasez de material. Entonces, muchas veces tú puedes crear ciertos textos cortitos que te permitan facilitar esos procesos de darse cuenta, de reflexión, y otras veces puedes buscar en internet, yo los busco como cuentos de reflexión sobre resiliencia, coloco la temática o la variable que necesito. Yo les decía en la sesión anterior que hay un psicólogo que es gestáltico, maravilloso, que se llama Jorge Bucay, del cual yo tomo casi todas mis biblioterapias. Como gestáltico utiliza mucho las analogías, ¿sí? Y usted puede tomar las biblioterapias, por ejemplo, de Jorge Bucay y la adapta en función a lo cognitivo-conductual, ¿sí? Les traigo también un ejemplo de estas biblioterapias, ahorita les voy a mostrar, pero de decirles de que haya un documento oficial donde estén todas, no, nos toca hacer el rastreo. Pero para empezar les recomiendo que busquen cuentos de Jorge Bucay, donde hay muchos que les pueden servir para trabajar diferentes problemáticas. ¿Listo? Entonces, espero que les sirva el datico. Igual también en las carpetas les subí 2 biblioterapias. También creo que puedo revisar otras que tengo por allí guardaditas para que vayan construyendo su material. Ya les indico corazoncito. Listo. Bueno, voy a regresar por acá. Muy bien. Entonces, les decía que en la psicoeducación pueden utilizar material de apoyo. Y es la idea, que puedan utilizar algún recurso que les permita desglosar un poco más eso que usted va a educar al paciente, sea en términos de su sintomatología, de psicoeducación en las respuestas fisiológicas, de qué sucede en el cuerpo, sea que usted va a psicoeducar en qué es una habilidad social, bien, cualquiera de las temáticas que vaya a utilizar, les sugiero que utilice un material de apoyo. Bien, aquí les pongo un ejemplo y es cómo psicoeducar en emociones. Muchos de ustedes ya me han escuchado con una psicoeducación básica sobre emociones.
La psicoeducación tiene en cuenta algo muy importante que ustedes han nombrado en las sesiones anteriores y es considerar hasta qué punto o qué tanta información damos al paciente y qué tanto puede de pronto recibir en ese momento de la sesión. Hay pacientes cuyas características cognitivas nos permiten ser más extensos o utilizar un poquito un lenguaje más técnico y hay otros que definitivamente es importante que lo adaptemos de forma muy sencilla, muy concreta, con elementos visuales para que pueda ser comprendido el mensaje. Recuerden que hemos de garantizar que se dé a entender lo que nosotros estamos psicoeducando. El paciente no tiene la obligación de entenderlo tal cual como usted lo dice. Ejemplo, con un tecnicismo, no. Pero usted sí tiene el derecho, perdón, tiene la obligación de transmitirlo de una manera tan sencilla que para el paciente sea fácil de comprender y fácil de aplicarlo a su vida personal, lo que está viviendo. Vamos a hacer una psicoeducación sencilla sobre emociones. Parte de eso lo hicimos la sesión anterior, cuando veíamos la técnica, las últimas dos técnicas que eran de información y ¿cuál fue la otra? Información e interpretación. Me voy a regresar por acá y le voy a pedir a alguien que active la cámara. Voy a detener la presentación. Listo. Bueno, Carolina, vamos a activar la cámara si es posible y el micrófono. Alejandra, bienvenida. Hola, profe, muchas gracias. Hola, con gusto. Bueno, Sara, entonces vamos a hacer una pequeña psicoeducación. ¿Se han dado cuenta que no he utilizado el tablerito porque lo tengo ¿cómo se llama eso? En arreglo. Entonces nos toca aquí pues de esta forma. ¿Listo? Bueno. Te vas a llamar Natalia, la famosa Natalia de los juegos de roles. ¿Listo? Dale, muy profe. Bien. Bueno, Natalia, como parte de tu proceso es importante que podamos reconocer qué son las emociones y qué función cumple en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo nuestro ser. ¿Listo? ¿Conoces algo sobre ello? ¿Sobre qué serían las emociones? Profe, qué pena, pues es que mi perrita está ladrando y no te escucho muy bien. Ok. ¿Allí? ¿Mejor? Ya, profe, ¿me repites, por favor? Qué pena con usted. Listo, tranquila. Bueno, Natalia, como parte de tu proceso vamos a generar un espacio para poder reconocer las emociones, en qué sentido se ven en nuestro cuerpo, cómo las experimentamos, cómo las experimentas tú. ¿Listo? Eso se llama psicoeducación. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna vez has escuchado qué es una emoción? Sí. ¿Puedes contarme un poco a qué se refieren o qué has escuchado? Profe, es una respuesta fisiológica, es una respuesta que se siente en el cuerpo, Sí. se da a través de situaciones y lo que pensamos de esas situaciones. Vale. Muy bien. Sí, las emociones son respuestas, ¿cierto? Que se dan frente a situaciones que les damos una lectura y con base a eso respondemos, ¿bien? Hay diferentes tipos de emociones. Hay emociones que pueden ser agradables y aquellas que no son agradables, ¿sí? En este punto no hay emociones buenas ni malas. Todas son válidas, todas te dicen algo, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la ira, en el enojo, ¿bien? Vamos a aterrizarlo primero en tu cuerpo. ¿Cómo sientes tú el enojo, Natalia, en tu cuerpo? Siento un calor Calor, en mi sí, cara, se me acelera el corazón, sudoración en las manos. ¿vale?
¿En algún punto experimentas algo relacionado con el corazón, con el ritmo cardíaco? Se aumenta el ritmo cardíaco. Ok. ¿Pasa algo con la respiración? ¿No? Más o menos. Depende el grado de la rabia, o sea, Ok, si es ok. muy alto, sí, Okay. se acelera bastante. Imaginemos que es un 5, de 0 a 5. Se ¿Se acelera agita? bastante. Ok, se acelera, ¿cierto? Entonces, en tu cuerpo tú vivencias ese enojo, esa ira, con unas respuestas del cuerpo, ¿cierto? Esas respuestas usualmente tienen una función, porque la emoción del enojo tiene una función, ¿sí? Cuando tú la experimentas, el corazón se agita, sí, bombea más sangre. Cuando estamos enojados, tendemos a generar esta respuesta. Apretamos dientes y a veces apretamos manos o puños. No sé si has visto a los niños pequeños cuando están enojados que hacen así, Sí, pero ¿cierto? Entonces, hay una razón y es que de uno u otro modo, como es una emoción primaria con la cual nacemos, nos permite la supervivencia, ¿sí? A veces apretamos mucho las manitos porque entre toda la sangre que se bombea y que va a diferentes partes del cuerpo, una es que va mucho a las manitos, ¿sí? Como una forma de defensa. O sea, cuando tú estás enojada es porque de alguna manera te has sentido vulnerada en algo. Algo ha transgredido, ¿sí? Entonces la función del enojo es protegerte, o sea, defenderte en algo que sientes que han transgredido o que te han sido vulneradas. ¿Listo? Entonces mira que el enojo tiene una función. Pongámoslos aquí como en esta cajita. Ahora tomemos otra emoción, ¿sí? Pensemos en la tristeza y cómo lo experimentas en tu cuerpo. me siento un dolor en el pecho, Sí, sin motivación para ejercer alguna tarea o alguna actividad, uh-huh, ganas de llorar, sí, ¿qué más? No sé, ¿qué más? vale, vale. Entonces ahí has reconocido varias formas de sentirlo en tu cuerpo. Ujú. Lo que sucede con la tristeza, a diferencia del enojo, es que cuando estamos tristes, eh, si ves, el cuerpo queda más en quietud, pero la mente se activa más, por decirlo en esos términos. Es decir, usted está allí sentada y inclusive dice, ay, qué pereza moverse, no me quiero parar, inclusive dejamos de hacer ciertas actividades que han sido de nuestra preferencia. Estamos más quietecitas, ¿listo? Pero por dentro, internamente, la mente está, piense, que piense, que piense, que piense, que piense, ¿sí? La tristeza genera esa quietud corporal, pero genera una mayor inquietud, por decirlo así, mental. La tristeza tiene una función de introspección, de análisis, pues como de reflexión en relación a situaciones que han sido significativas para ti, ¿sí? No vamos a decir de que sea buena o mala, no. Te está diciendo algo cuando tú experimentas esa sensación, como que la motivación no está, como que hay una sensación como de sensibilidad, de ganas de llorar, o sea, te está diciendo tu cuerpo que algo está pasando, que algo está teniendo lugar para reflexionar y es importante que tú puedas darle lectura para poder luego saber qué estrategia de la que hemos aprendido en sesión vas a aplicar. ¿Sí? Ok. No. Vale. Vamos a hacer entonces un tercer ejemplo. ¿Listo? El Ujú. miedo, que lo hemos hablado antes. A ver qué recuerdas, cómo experimentas tú el miedo en el cuerpo. Eh, también sudoración en manos, Sí. dolor en el abdomen. Uh-huh. A veces el miedo hace que se me nuble la mente, Ok. Que se nuble la mente, que se bloquee esta zona. que se bloquee. Vale. Mm. Bueno. ¿Algo pasa en cuanto al corazón o no? Se acelera, Mm. las palpitaciones se aceleran. ¿Y la respiración, sucede algo con eso o no? Sí, más o menos. Más o menos.
Ok. ¿Cómo es ese más o menos? ¿Puedes describirme cómo es ese más o menos? Clarificación. Creo que se acelera más con el enojo que con el miedo. Ah, mira, qué interesante. Logramos diferenciar en el enojo muy intenso y en el miedo como que sí lo sentimos, pero no tan alto. Un 5 diría que un 3. Un 3. Ok, vale. Bueno, entonces, mmm, con el miedo, ¿a qué, ¿a qué crees que va relacionado? ¿Cuál crees que es la función? Creo que el miedo, la función del miedo es como de pronto evitar el peligro, lo que yo creo que es peligro, Mm, o me permite responder en determinado momento. ok, entiendo, entiendo. Entonces, el miedo, siguiendo eso que tú me estás comentando, tiene una función protectora, ¿sí? Cuando tú experimentas miedo es porque sientes que algo te puede poner en peligro. Si llega en este momento, tú me contabas que en algún momento las arañas se generaban como cierta respuesta. Si llega algo parecido y es una arañita que es muy peligrosa, puede que usted tenga tres respuestas. ¿Qué puedes hacer? Uno, Correr, me voy. Ah, no, venga pues, me voy. ¿Cierto? Ok. Dos, enfrentarlas. ok, enfrentarlo. Cojo, pues, no sé, un libro y venga pues. Sí, la cobro, Sí, la llevo a otro lado. listo. Sí. Y tres, Y 3, mmm, no sé, profe. O sea, vale, huir o enfrentar. o enfrentar. Bueno, hay una tercera respuesta que se llama sistema de triple respuesta del miedo. Bien, la tercera respuesta va relacionada a una respuesta de shock. ¿Sí? Tú me contaste una vez que te gustaba el chavo. ¿Qué le pasa al chavo cuando le da miedo? Se queda quieto. Okay. Hace eso. Dice que le da la garrotera, ¿cierto? Ajá. Entonces, esa es una respuesta del chavo que genera shock o congelamiento. Esa es una tercera respuesta. ¿Sí? Entonces, las primeras dos te permiten de alguna forma protegerte. La tercera, mmm, seguimos expuestos a eso que puede estar poniéndonos en peligro, pero como estamos en shock, no estamos de pronto gestionando. ¿Sí? La idea es movernos un poco a ciertas estrategias que te permiten protegerte frente a eso que te puede poner en peligro real. ¿Sí? Entonces el miedo te está diciendo, protégete. Si vamos caminando por una calle y de pronto vemos que hay un perro suelto y ese perro está con salivación, no sé, hay un comportamiento como agresivo, está persiguiendo a unas personas, ¿usted qué hace? Huir. Me voy por otra callecita o venga, cojo distancia. Entonces, te permite, cumple una función. Cada emoción cumple una función. ¿Sí? La idea es que podamos en terapia aprender a leer, uno, cómo lo experimentas en tu cuerpo y dos, qué te está diciendo para tomar acciones. ¿Sí? No es inhibirlas, no es guardarlas, no es echarlas a un cajón, sino venga y leámoslo, aunque dentro de ese proceso a veces nos moviliza. ¿Sí? Porque son desagradables y algunas como que no nos sentimos tan cómodos. Pero es importante darle lugar. ¿Sí? De pronto me voy a entender lo que estamos hablando. Cuéntame un poco. Dame esa devolución. Que no hay emociones negativas, Sí, que son las emociones las que nos impulsan a actuar en determinado momento. ok, sí. Y cada emoción que te está diciendo. O sea, que me estoy enfrentando a una situación. Ok, ok. Vale, entonces nos moviliza a A actuar, a responder. Así es. Muy bien. Bueno, corte de la sesión allí. Gracias, Caro. un gusto, profe. Muy bien.
Bueno, chicos, entonces pudieron ver el ejercicio. En el ejercicio presentamos el tema. Yo le dije, bueno, vamos a hablar un poco sobre las emociones. Luego le dije el nombre de la técnica, vamos a hacer algo que se llama psicoeducación. Lo anclé al marco de referencia y empecé a conectar con información que me había dado previamente, hipotéticamente. Empecé a desarrollar la técnica, solamente la situé en 3 emociones básicas de las 6 y al final le pedí el feedback, de si fue claro o no, ¿sí? También podemos decirle como, bueno, ¿qué nos queda de este espacio de psicoeducación, de esto de las emociones? Y también va a decirnos lo que más le significó, que en este caso fue lo que dijo Carolina, ¿sí? Hasta allí es claro los pasos de psicoeducación. Chicos, feedback. Sí, profe, yo creo que es muy claro, fue bastante Sí, profe. específico y más porque siguió pasito a pasito. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a biblioterapia. Bien. Entonces, la biblioterapia, la idea es que sean cortas, que sean sencillas y que sean complementarias a lo que usted trabaja en sesión. Ejemplo, si usted va a trabajar emociones, hace esa psicoeducación y ya la hace más completa con las otras emociones primarias, entonces usted como tarea terapéutica puede dejar una biblioterapia para fortalecer esa reflexión, ese darse cuenta que está teniendo el paciente en función de sus emociones. Ejemplo, en el listado de los problemas hay una dificultad a nivel emocional y es que tiende a inhibirse o presenta dificultades para reconocer sus emociones. Entonces yo trabajo en sesión in situ psicoeducación, pero para la casita le dejo una biblioterapia porque necesitamos potencializar esa capacidad de poder reconocer emociones. Y tengo un cuento perfecto para ella porque las emociones que más prevalecen, según el reporte que me dio en la anamnesis, tiene que ver con la tristeza y la gestión del enojo. Entonces le dejo una biblioterapia que me encanta de Jorge Bucay que se llama La tristeza y la furia. ¿Sí? Les decía que una limitación es que a veces no encontramos suficiente biblioterapia y que depende también de las características del paciente. ¿En qué sentido? En que a veces pueden tener consultantes adultos que tengan dificultades para la lectoescritura, para poder hacer una lectura rápida de un documento, para poder interpretar, o hay una patología muy severa que no permite pues como ese grado de alerta en cuanto a conciencia, en cuanto a poder estar aquí en orientación en persona, tiempo y espacio. Entonces, en esos momentos no podemos aplicar la biblioterapia porque por estas razones no se va a poder generar de la forma más satisfactoria. Sin embargo, aquellos que tengan esa característica de que pueden darnos una lectura, que fácilmente nos pueden decir qué pasó en la lectura, con el cuento, podemos aplicarlo. Bien, y que sea muy cortita, que no sea muy larga. Y sobre todo si tiene preferencia el paciente también para la lectura, porque hay pacientes que dicen, ay no, doctor, no, pues yo no quiero leer, qué pereza, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es que les envío como la biblioterapia, pero en forma de podcast o en forma de audios, y ellos lo escuchan, pues dependiendo de su canal de preferencia, si es auditivo, ¿sí? Eso como algo complementario, pues como en cuanto a la modalidad, si es de lectura directa o si es de escucha, también lo podemos hacer. La biblioterapia promueve el cambio, promueve esas reflexiones, ese darse cuenta, aumenta también esos niveles de autoconocimiento y favorece la independencia. Es decir, yo lo hice en casa, yo pude hacerlo, me lo dejó mi terapeuta y en mi espacio, con mi autonomía, lo leí y saqué esta reflexión o me di cuenta de esto en la lectura. ¿Sí? Para la biblioterapia, aquí les traje la tristeza y la furia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el paso a paso? Nuevamente, esos pasitos de acá se repiten, estos de aquí. Siempre vamos a tener en cuenta presentar el tema que estamos trabajando, decir el nombre de la técnica,
y anclarlo al marco de referencia del paciente. O sea, eso va a permear en todas las técnicas. ¿Listo? No podemos aplicar técnicas que no lo asociemos a la realidad del paciente, no tiene que cobrar sentido. Y es importante decirle el nombre, pues no para que se lo aprendan pues como tal, pero sí para que empiecen como a reconocer dentro de ese plan de tratamiento que ellos firmaron, que ellos autorizaron, lo que les están aplicando o por dónde vamos en el proceso. Entonces, voy a pedir que una de las personas pueda leer esta biblioterapia. Entonces, como ya Carolina pasó, vamos a pedirle entonces a Valentina que nos pueda ayudar con la lectura. ¿Listo? A ver. Vamos a prender la cámara. Buenas noches. Buenas noches, vale. Bueno, entonces, paso 1. Vamos a prender la cámara. Listo. Bueno, entonces entramos a juego de roles, Natalia. Bueno. La tengo que enlazar, profe. No, yo te voy a dar la entrada y vamos a hacer la lectura entre ambos. ¿Sí? Okay. Vamos a imaginarnos que lo vamos a aplicar in situ en la sesión. La otra es que tú lo vas a aplicar en casa. ¿Sí? Entonces te voy a dar el ejemplo como si fuera en la sesión y vamos a empezar a leerla en la sesión. Yo puedo decir, vamos a leerla entre las dos y tú puedes leer las primeras, las segundas, pero necesitamos que la última la leas tú, porque es donde está como la reseña o el mensaje de la biblioterapia. ¿Listo? Y la otra opción es que yo te la deje para la casa. ¿Listo? Entonces vamos a empezar la número 1. Bueno, Natalia, entonces como parte del proceso vamos a hacer algo que se llama biblioterapia. Esto nos permite poder profundizar un poco más sobre ese reconocimiento de emociones que dijimos que íbamos a trabajar durante estas sesiones, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esa biblioterapia. Vamos a intentar como dar la apertura a reconocer qué nos está diciendo, qué sucede en la historia y qué significado podría tener para nosotros. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Qué te parece si entre ambas lo leemos o si tú quieres leerla toda también es posible? ¿Cuál de esas dos opciones quisieras? Entre ambas. Entre ambas. Listo. Entonces, vamos a empezar. Empiezo yo y luego las dos primeras líneas y luego tú sigues con las dos siguientes. ¿Sí? Listo. Muy bien. Bueno, esta biblioterapia se llama La tristeza y la furia y comienza así. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Sigues tú. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta que el estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia, para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. ¿Sigo? Ahí sigo yo, dale. La furia, que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Por su parte, muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. Sigues tú con estas dos últimas. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le
No le gusta es quedarse al desnudo. No le gusta es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuenta que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Y que detrás de disfraz de la furia, en realidad está escondida la tristeza. Bien, voy a volver por acá. ¿Listo? Bueno, Natalia, de pronto de esta historia, cuéntame un poco de qué se trataba en términos generales. ¿Qué pasaba en esa historia? Bueno, en esta historia nos estaban hablando de las emociones Sí. y cómo a través de una se disfraza la otra. En este Ok. caso, lo podemos llevar como a una situación donde, por ejemplo, estemos discutiendo con algo y tengamos, no sé, demasiada rabia, no sé, pero realmente es como una tristeza, quizás por lo incomprendido que somos. Entiendo, entiendo. Entonces, se trataba de dos emociones, según lo que me estás contando, ¿cierto? Sí, Y de unos disfraces. ajá. Vale. Bueno, teniendo en cuenta eso que estás nombrando, ¿cómo podríamos aplicar esta historia en nuestras vivencias personales? ¿Sí? Teniendo en cuenta que en la sesión anterior me habías comentado que a veces sentías mucha tristeza, pero por fuera de pronto mostrábamos algo distinto. ¿Sí? Me decías que a veces te sentías forzada como a sonreír, como sí, todo está bien, ¿cierto? Y a veces como esa estrategia como de afrontamiento, y tú me decías para que no me pregunten, porque entonces me van a preguntar y yo no quiero nombrar esto. ¿Qué relación tendría esta historia con tu forma de afrontamiento, con las emociones que estás sintiendo en este momento? Profe, ¿me repite la última parte, por favor? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué relación tiene esta historia con lo que me has comentado que has sentido en las sesiones anteriores? De que a veces te sentías forzada a expresar algo totalmente distinto a lo que sentías. ¿Qué relación guarda? Eh, Profe, que es mejor hablarlas, o sea, no inhibir esos sentimientos, sino que es mejor expresarlas para también hacerle entender a la otra persona y que de algún modo sea más gestionable para mí también esas emociones. Entiendo, entiendo. Entonces, pareciera que tuviera sentido para ti este texto o esta biblioterapia en relación a la importancia de nombrarlo, ¿sí? Sí, Y complementando lo que estás diciendo, a veces hacemos esos disfraces, ¿sí? Y hay una razón, hay ciertos motivos para generar esos disfraces. La intención es que podamos identificar qué sucede con esas emociones que me decías que intentabas a veces, pues como expresar como si fuera alegría, ¿sí? Pero por dentro me decías que te sentías muy triste. En el cuento, lo que sucedía era que era la tristeza y la furia, ¿sí? En el caso tuyo, ¿cuáles eran? La alegría y la tristeza, ¿sí? Bueno, corto. Bueno, allí entonces yo le pido el feedback, ¿qué piensas de esto? Y sí, vamos dándole pues como ese cierre a esa parte. Entonces la biblioterapia puede ser desarrollada en sesión, si yo tengo un propósito alineado a ese objetivo terapéutico, o se lo puedo dejar para la casa, ¿sí? Ya vamos a ver en su momento cómo lo podríamos dejar para la casa y cuáles serían pues como los pasos. Pero saben que al principio siempre le decimos pues como qué vamos a trabajar, cuál es el objetivo terapéutico, o sea, cuál es la variable o el tema, cuál es el nombre de la técnica, vamos a anclarlo a su marco de referencia y también vamos a empezar el desarrollo como tal con el paso a paso. ¿Listo? Bueno, voy a compartir nuevamente y vamos a seguir. Bueno,
Entonces entramos ahora a las técnicas conductuales. Las que vimos son las informacionales, que son importantísimos en la terapia cognitivo-conductual. Ahora vamos a ver las técnicas propiamente conductuales. Las técnicas conductuales tienen un objetivo y es que buscan disminuir los síntomas o las problemáticas como de mayor incidencia en un primer momento, dan un soporte empírico a los pensamientos automáticos disfuncionales, que son el PAD, o que algunos lo llaman como pensamientos automáticos negativos, esos rápidos que habíamos hablado en el módulo 2, que llegan a tu mente sin procesamiento, sin evaluarlos y los aceptamos como totalmente ciertos. Esas técnicas conductuales se empiezan a utilizar como una manera de poder tener o recabar datos o información empírica, es decir, de las conductas que puedan generar esa flexibilización a dudar sobre ciertos esquemas o ciertas cogniciones que estés presentando, ¿sí? Es decir, desde la TCC, estas técnicas conductuales buscan conseguir esa modificación de cogniciones, buscan jalonar los cambios cognitivos desde lo conductual, como una forma de que tú puedas darte cuenta de que el hecho de que lo hagas en tu conducta es una información que contradice de que, por ejemplo, nunca hago nada, que te llega ese pensamiento automático. Entonces, empezamos a jalonar cambios desde lo conductual para generar evidencia que diga, vea, es que usted, mira que usted hizo esta tarea puntual. Entonces, puede generar eso que llamamos disonancia cognitiva, de decir, este pensamiento que me llegó, que dice nunca hago nada, tenga algo que lo contradiga desde lo conductual. Entonces, empezamos a utilizar con algunos pacientes estas técnicas conductuales, como les decía, cuando la capacidad cognitiva está mediando, cuando hay una necesidad inmediata de activarlo porque hay una sintomatología depresiva muy alta, cuando necesitamos empezar a dar esa percepción de autoeficacia, de que lo está logrando con pequeñas cositas desde el comportamiento, y necesitamos dar una evidencia que contradiga ese pensamiento, esa cognición que te está generalizando de que usted no hace nada o que usted no puede hacer nada, o como lo dice allí, soy incapaz de, o soy un débil, ¿sí? En relación a soy débil en poder lavar los platos, o sea, yo no soy capaz, ¿cierto? Entonces, frente a esa tarea específica, utilizamos ciertas técnicas que nos permitan tener evidencia comportamental de que hay algo que contradice esa cognición, ¿sí? O sea, como empezar a generar esa pregunta, esa duda de si realmente esto es totalmente cierto como lo estoy pensando. Entonces, ese es el objetivo de las técnicas conductuales. Desde la TCC no lo vamos a ver de forma como tan, ¿cómo lo puedo nombrar? Como tan directo, tan global como en la terapia conductual, netamente sin lo cognitivo, que son un fin en sí mismo. No, acá lo que decimos es que utilizamos las técnicas conductuales es para jalonar evidencia que ponga a prueba la validez de esos esquemas, de esas condiciones, de esos pensamientos, de que mire que usted tiene algo tácito, tiene algo concreto, de que usted cumplió una actividad y eso contradice la cognición o el pensamiento que usted nombra de que nunca hace nada. ¿Listo? Entonces, como para empezar a jalonar esos procesos. Esas técnicas, ¿sí? Hay alguien que escribió. Profe, yo Sí, iba a decir algo, pero luego pensé que tal vez lo iba a hablar más adelante. ok, dígalo. Creo que con lo que estabas diciendo, Sí. me va a pensar, entonces no sería en sí una técnica conductual, sino que ahí se estaría manejando ambas, ¿no? Lo cognitivo-conductual, o es netamente conductual. Son complementarias. Okay. Lo que vemos desde lo cognitivo conductual es que estas técnicas jalonan a lo cognitivo por tener una evidencia empírica, algo concreto, algo práctico que te está diciendo, lo hiciste ayer en esta actividad, ¿sí?
Claro, que alona esos procesos cognitivos de que luego tú haces el proceso, oye, es que sí, mira, es que sí lo estoy haciendo, y empiezas a dudar, a hacer la metacognición, pensar sobre lo que estás pensando, ¿sí? Entonces, es complementario. Las ubicamos en técnicas conductuales porque tienen ese fuerte carácter desde el comportamiento, pero sabemos que no hay una, ¿cómo lo podemos decir? No hay una separación radical de conductual, conducta, pensamiento y emoción, sino que todos están relacionados. O sea, que un cambio en una genera un efecto en la otra, si a eso te refieres. Profe, o sea que en lo que hablabas ahorita de lo netamente conductual, igual de cierta manera tiene parte de cognitivo. Si lo vemos desde esa reflexión, sí. Solo que cuando digo la terapia neta conductual es la que es muy ortodoxa en términos operantes, de condicionamiento clásico, que inclusive ellos no nombran pensamiento, sino que dicen conducta encubierta, porque ellos son muy desde la conducta, el estímulo, lo observable, lo medible. Entonces, para ellos, estas técnicas conductuales tienen un fin en sí mismo desde esa conducta visible, eso que puedo medir, eso que puedo observar, que puedo operacionalizar. Pero para nosotros es que lo conductual jaló una evidencia para hacer los cambios a nivel cognitivo. Ah, ok. Es como, ¿sí? No nos ubicamos en una posición radical acá, no. Nosotros reconocemos que hay procesos internos, procesos mentales. Esa es nuestra clave, el procesamiento mental, los errores de pensamiento. Pero ellos mencionan pues como otra concepción, desde una posición un poco más ortodoxa, más firme, más radical. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, gracias, Cindy. Voy a volver acá. Bueno, entonces yo les comentaba que se incorporan a lo largo de las sesiones, usualmente se utilizan mucho al principio bajo las características que ya les nombré, y se considera esa capacidad del pensamiento abstracto del paciente. Chicos, no todos los pacientes tienen esa capacidad o esa competencia cognitiva para hacer ciertas técnicas cognitivas. Entonces, comenzamos como con estas técnicas conductuales para empezar gradualmente y complementariamente a otras técnicas, jalonar cambios. Pero hay pacientes que definitivamente no hay como ese nivel de elaboración, de abstracción, y hay que utilizar cosas muy concreticas, muy puntuales, inclusive muy visuales, para poder luego trabajar lo cognitivo. Entonces, se recomienda que podamos empezar entonces con lo conductual para ir ganando cancha a esa duda que empezamos a generar con esa evidencia empírica que ellos empiezan a tener cuando les damos técnicas que les permiten tener algo distinto a ese esquema previo que está instaurado. Una conducta que usted cumplió y que va en contra de una distorsión cognitiva como la sobregeneralización. Siempre, nunca. ¿Sí? Para empezar a flexibilizar como, es que pues yo cumplí esta actividad, hice una técnica de programación de actividades y cumplí que hoy fui a la tienda y compré lo que necesitaba de la semana. Ya esa sola información, ese solo comportamiento que hice, me contradice eso que internamente estoy diciendo de que nunca hago nada por mí en la semana, ¿sí? Entonces, son formas muy bonitas, son formas muy directas de empezar a generar cambios cuando hay esa dificultad en el pensamiento abstracto, en que pueda verbalizar los pensamientos, ¿sí? Y necesitamos empezar a hacerlo como un poquito más rápido, ¿sí? Mientras que se da todo ese proceso de psicoeducación, en los pensamientos, los registros, se motive para el registro y demás. Entonces ya depende también mucho de las características pues, del paciente. Bien. La primera técnica que vamos a ver a nivel conductual se llama técnica de programación de actividades. Como su nombre lo indica, es una programación de tareas, de cosas que va a hacer el paciente. ¿Qué busca?
yo les decía, generar esa sensación de eficacia y control. Es decir, que en esa lista de actividades, como se comienza de lo más sencillo a lo más complejo, el paciente pueda empezar a darse cuenta de que lo está haciendo y que tiene esa capacidad de gestionar ciertos cambios desde esas actividades específicas. Busca trabajar esas condiciones, como les decía anteriormente, de yo no hago nada, o inclusive la rumiación cognitiva, ese pensar y sobrepensar y pensar, no, implica como venga y haga, ¿cierto? Y tengo una evidencia de que se contradice ese pensamiento para empezar a reestructurar, para empezar a ver la duda sobre la credibilidad o validez total de eso que estás pensando. No todo lo que tú piensas o todo lo que pase por tu mente significa que sea real o sea totalmente cierto o verdadero. Bien. Y les permite a ustedes también monitorear el avance del proceso. Ejemplo, que en un indicador de medida que usted tuvo en un problema en el paciente es que de pronto durante la semana, en un día, sus horas de sueño durante el día son, no sé, 5 horas. Se levanta, además de las horas de sueño hasta las 6, se levanta como hasta las 12 del mediodía o 1 de la tarde. Entonces usted va a empezar a programar las actividades con esa personita para empezar a generar como ciertos cambios en el comportamiento y monitorear que luego, no sé, a final de mes, de esas 5 horas pudo reducirlo como indicador de logro, no sé, a 3. O sea, se levanta, no sé, 7, 8, 8 a las 9 de la mañana en el día, pues a nivel diurno, ¿sí? Y ya eso le permite monitorear, bueno, mire que sí avanzó, y el paciente empieza a identificar, mira que sí avancé en el cumplimiento de estas actividades. Bien. Tenemos que tener en cuenta, explicar la base, vuelve y juega la psicoeducación aquí, en todas las técnicas, aclarar las dudas, que el paciente sepa pues como que en qué consiste, en qué le puede beneficiar, cuáles pueden ser los en contra, y plantearlo como un experimento conductual. ¿Cómo así? Como experimento conductual significa que vamos a probar. Un experimento es como hacer una prueba, ¿sí? De forma que se haga desde la invitación, no desde la imposición, sino desde la invitación, y el paciente pueda motivarse a empezar a hacer esa programación de actividades. No se trata de imponer, tampoco se trata de decirle lo que tiene que hacer, no, es una co-construcción, o sea, usted lo va guiando. ¿Listo? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y en esa construcción ha de ser de forma voluntaria ciertos indicadores que se pongan, pero usted lo va guiando. No va a decir que si se levanta a la 1, a las 2 de la tarde, usted le va a decir, no, la meta es que te levantes a las 7 de la mañana. Tenemos que programar las actividades día a día, pero de forma escalar. Es decir, si se levantaba a la 1, vamos a empezar el primer día levantándonos 15 minutos antes de la 1, a las 12 y tanto. Y así, poco a poco. Bien. Listo. Hay una serie de pasos. Vuelve y juega. Presentarle el tema. Bueno, entonces vamos a trabajar la organización de hábitos, de rutinas, pues en tu día a día, ya que me comentaste que era un aspecto a fortalecer en tu proceso. Y sobre todo porque me estabas contando que estaba afectando el hecho de ir al trabajo, de que llegabas tarde, que te habían pasado pues como un llamado de atención a nivel académico. A veces no llegabas a las clases o inclusive pasaba el día y no asistías. Entre otras cosas, como que te genera esa preocupación cuando no logras cumplir con esas actividades de tu día a día. Entonces vamos a hacer una técnica que se llama programación de actividades. ¿Listo? Esta programación de actividades te va a permitir poder darle un orden a lo que has de realizar, y lo vamos a hacer en la medida en que tú también te sientas dispuesto o dispuesta, puedas organizarlo según tus necesidades y según metas alcanzables para empezar esta semanita. Bien.
De allí ya empiezo pues como a desarrollar la técnica que ya vamos a verla en la siguiente presentación. ¿Sí? Programamos las actividades, el día, la hora, ¿sí? Y hacemos esa jerarquía, como les decía, de lo más sencillo a lo más complejo y que sea realista, chicos. O sea, si se duerme, he tenido pacientes que se levantan a las 3 de la tarde, ¿sí? No vamos a ponerle la meta, el primer día te vas a levantar, no sé, a las 9. No. Tiene que ser de forma gradual y realista. De lo contrario, hacemos daño porque enlistamos unas actividades que sabemos que de forma real el paciente no va a cumplir. Entonces, en vez de generar evidencia empírica que contradizca esa cognición que le llega a su mente para que dude sobre eso, que es lo que empezamos a necesitar que empiece a hacer, lo que vamos a hacer es darle una evidencia de que realmente no hace nada, porque sabemos que no es realista esa actividad, esa jerarquía, y que no la va a cumplir. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy claros. Si el paciente dice, no, es que me levanto a las 7, 6 de la mañana para madrugar, hacer ejercicio, vamos a intentar entonces sensibilizarlo como, ok, entiendo que es una meta, mira que esa meta podemos colocarla como la meta final, ¿sí? Porque al principio es como vamos a empezar a generar ciertos cambios en tu rutina, incluso en el ciclo del sueño, vamos a requerir un poquito más de tiempo mientras que empieces a generar ese cambio en tu rutina. ¿Qué te parece si vamos a replantearlo en otra actividad y en otro tiempo del día? Que de pronto no vamos a decir que sea a las 6 de la mañana que te vas a levantar, sino que vamos a establecer otra meta un poco más cercana a la hora con la cual te sueles levantar, que es de las 3 de la tarde. Y el paciente puede decir, bueno, que me levanto media hora antes, a las 2:30. Ok. ¿Sí? Entonces necesitamos orientar, chicos, allí. Cuando orientamos todo esto, el paciente tiene que hacer el registro de que lo hace. Y allí entra otra técnica que se complementa con esa que se llama técnica de dominio y agrado. Cuando ya la hacemos, que ya la vamos a ver, pedimos el feedback cuando viene el paciente, revisamos y le decimos como, bueno, cuéntame de qué te has dado cuenta en la realización de este programa de actividades. Empieza el paciente a contar. Y allí usted empieza también a clarificar, a hacer síntesis, empieza a generar confrontación, si de pronto usted ve que como que no es congruente ciertas cosas que está mencionando, y su lenguaje no verbal y demás. ¿Bien? ¿Qué recomendaciones vamos a tener en cuenta? Uno, que es posible que se presenten retos en completar las actividades. Usted tiene que decirle eso al paciente. Si usted no lo prepara, el paciente se puede ir con unas metas súper grandes o con unas metas pues como muy reales, pero como usted no lo preparó para decirle que van a presentarse retos, el paciente puede irse con una idealización de las actividades. Y resulta que sí se pueden colocar pues como ciertos retos. Ejemplo, se enfermó, ¿cierto? Hay un tema de salud. Y influyó en que cambiara el horario para levantarse o inclusive para poder hacer la actividad de ir al gimnasio. Entonces tenemos que decirles esto para que ellos se hagan una idea real de que pueden pasar ciertos retos a la hora de desarrollar la técnica. Dos, plantear que solo lo que se va a hacer, una por una. No vamos a hacer de que todos los cambios, todas las actividades meta final las hagan el primer día. Pues no, vamos de a poco. Lo invitamos a que lo pueda hacer, que pueda intentarlo, independientemente de que si lo logra por completo realizar. Necesitamos empezar a generar como ese aspecto motivacional para las actividades. Que tiene que sacar tiempo para planearlas también. Al principio lo que hacemos es que nosotros le vamos dirigiendo esa planeación, mientras que se va empoderando en poderlo hacerlo solito. Y es gradual. Bien. Esa técnica se complementa con la técnica de dominio y agrado. También le dicen dominio y satisfacción.
es lo mismo, o sea, el mismo listado de actividades día por día, que es esta que está acá, que les puse, es el mismo, como un cronograma, ¿cierto? Aparece la hora, aparece los días. Y colocan cuál es la actividad que van a realizar, pero le añaden esto de dominio y agrado, dominio con la D, agrado con la A, para decir dominio, cuál es esa sensación de logro al realizar esa tarea, o sea, qué sensación de logro tuviste al alcanzar esa meta. Podemos colocarle escalas de 0 a 5 o de 0 a 10. Beck la utiliza de 0 a 10. Yo lo utilizo de 0 a 5, como un poquito más sencillito. Entonces puede decir el paciente, no, la tarea era ir al gimnasio. Bueno, cuéntame qué sensación tuviste de 0 a 5, sabiendo que 5 fue pues como mucho dominio, de que sentiste que lo alcanzaste, que hiciste toda la tarea de ir al gimnasio de forma completa, las rutinas, y 0 es que no tuviste como ese dominio total de la actividad. ¿En cuál crees que estuviste para esa actividad en la mañana? Entonces se puede decir, no, en un 5. Pareciera que el alcanzar esa meta fue en un nivel 5 que le generó esa sensación de logro. Y además de eso, con la A le pregunto de cuál fue ese nivel de satisfacción en la ejecución. O sea, el dominio es al final, el producto, si lo logró cumplir. Y el agrado es qué tanto, pues como sintió esa satisfacción, qué tanto disfrutó el desarrollo de la actividad. También de 0 a 5. ¿Todo esto para qué? Para que pueda empezar a mirar, a darse cuenta de que uno tiene esa sensación de eficacia y control, de que lo está gestionando y que le está dando lugar a evaluar, uno, alcanzar la meta en esa sensación de logro, y dos, a la satisfacción. O sea, empezar también a darle mayor apertura, a reconocer no solamente el malestar, chicos, porque a veces los pacientes vienen muy rumiativos, muy perseverantes en el discurso de me siento mal. ¿Y cómo te has sentido esta semana? Cuéntame. Mal, triste. Y la siguiente semana, y vuelve, y vuelve. Entonces se vuelve también como un reforzador de ese discurso focalizado en visión en filtro, de solamente ver lo negativo. Entonces esta técnica, que se complementa con la programación de actividades, llamada dominio de grado, le permite amplificar un poco más esa perspectiva de todo o nada. Bien. Y empieza a corregir y a ampliar, pues, sí, ampliar o diversificar un poco su vocabulario a la hora de hablar respecto a esas actividades y valorar el cambio. ¿Listo? Entonces, aquí se complementan las dos. Está la programación de actividades, que es un calendario, cada uno lo puede adaptar, por lo general yo lo utilizo como más con colores, más creativo, lo imprimo, se lo doy al paciente, y en sesión entonces empezamos a crear por lo menos el primer plan de actividades del día siguiente a la sesión. Entonces, bueno, vamos a hacer ese programa de actividades. Cuéntame, ¿qué harías en la mañana? Usted lo puede hacer mañana, tarde o noche, o puede empezar con la mañana, o puede empezar con la tarde. Pero la idea es que sea de forma pues como temporal en la mañana, luego la siguiente sesión en la tarde, luego en la noche. ¿Listo? Para que el paciente primero tenga la guía antes de aplicarla. Y miren que aparece la letra A y la letra D para poder reconocer la percepción, la sensación de logro, y dos, la satisfacción en el desarrollo de la actividad. Incluimos la hora, el día, la actividad y estos dos componentes de dominio y agrado. Los invito a que también hagan como su plantillita de programa de actividades. Es maravilloso y yo lo complemento con una psicoeducación con lo urgente y lo importante, con algunos pacientes, de forma que ellos puedan como priorizar qué es lo que sí o sí han de hacer de forma más inmediata y que pueden postergar, porque a veces quieren poner todo al tiempo, todo en un día, y ya sabemos que no podemos colocar metas que no sean realistas o que no
no sean alcanzables para empezar. Bien, ahí está pues como el ejemplo para que ustedes lo puedan también contextualizar a su marca personal, pues como a su terapia privada. Bueno, Profe, cuéntenme. tengo una pregunta. Entiendo yo que esta actividad, digamos, se propone cuando también hay una sensación de que no se puede alcanzar algo, ¿cierto? Como de que, bueno, yo no soy capaz o sí, es como de que no es capaz. Pero no sé también en qué otras situaciones se puede utilizar. Pensaba yo que sí también es eficaz cuando llega una persona y te dice como que tiene muchas cosas que hacer en el día, ¿cierto? Y al final no hace nada, o tiene la sensación de que no logró hacer nada. Cuando Porque procrastina, sí, como eso, estrategia de afrontamiento, sí. Sí, exacto. así es, sí. O sea, se busca, uno, reconocer las cogniciones porque saben que esa es nuestra puerta, ¿cierto? Y de ahí tener pues como la evidencia contradictoria que les digo, para que el paciente empiece a dudar, empiece como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, empiece como a flexibilizar allí ese nivel de credibilidad de la cognición. Pero también es útil cuando en el listado de problemas, Kate, tú ves que hay una necesidad inmediata, por ejemplo, de resolución de algo específico del paciente, una actividad, y has visto que su estrategia compensatoria en ese diagrama, ¿se acuerdan? De lo que usualmente uno hace para manejar o lidiar con esa creencia y esas creencias, esa creencia nuclear intermedia y demás, es la procrastinación, ¿sí? Ok. Entonces allí es una de las técnicas de oro para empezar a movilizar también cambios. E inclusive, aunque tácitamente no te haya dicho alguna condición o no la haya verbalizado con esa claridad, muy probablemente, como nuestra hipótesis es que hay alguna estructura cognitiva que está influyendo en que desarrolle o despliegue esa estrategia compensatoria, cuando tú trabajas estas dos técnicas que son complementarias, también empiezas a generar cambios a nivel cognitivo, porque empieza él a ver o ella a ver que está logrando ciertas actividades. Entonces va Ah, muy bueno. de la manita. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, entonces regreso por aquí. Bueno, otra de las técnicas se llama técnica de asignación de tareas graduales. Busca demostrarle al paciente esa capacidad de gestionar o realizar algo. Es muy parecida a las anteriores, pero ya son tareas específicas como en forma de escalonamiento, como una escalera, donde está la meta final y la meta inicial. ¿Listo? Ya es como también una representación gráfica distinta y aquí ya no vamos a meter dominio de grado, sino que ya es como, listo, primero vamos a hacer esto, que seguiría después de esto hasta llegar a lo más complejo. Primer paso, define el problema. Ejemplo, no, doctora, es que necesito de pronto conseguir trabajo. En este momento no tengo empleo y tengo varias deudas y tales y tales y tales. ¿Sí? Y hay una prioridad allí en función de resolver ese problema. Entonces, esa técnica de asignación de tareas puede ayudar. Cuando usted define el problema con el paciente, vuelve y juega de lo simple, de lo sencillo a lo complejo. Damos retroalimentación inmediata al paciente y la probabilidad de alcanzarlo. O sea, si el paciente le dice, no, es que no, mañana voy a ir a todas las agencias de empleo de Medellín, voy a incluirlo en los portales de empleo, mañana también entonces voy a mandar a organizar bien la hoja de vida bien bonita, y las voy a imprimir, las voy a argollar, bueno, les dice un montón de cosas, inmediatamente usted tiene que poder focalizar allí sobre la probabilidad de alcance. Allí juega esa capacidad empática de validación que usted tenga para que el paciente no se le coarte de esa propuesta que está haciendo, sino que al contrario se le focalice para que pueda establecer unas tareas de forma escalada, no tan grandes al principio. ¿Sí? Aclaramos dudas, dificultades y una vez empecemos a establecer las primeras,
empezamos a elegir otras tareas que van complejizando hasta alcanzar la meta final, que en este caso sería pues como alcanzar trabajo. Aquí les traje el ejemplo. Entonces, la meta más grande es comenzar a trabajar, ¿sí? Por lo general, como terapeutas, para poder empezar a enseñar al paciente, ¿cierto? Nombramos como el primer, segundo paso, y ahí le empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué seguiría? Tal y tal y tal. Y los últimos 3 pasos, por lo general, los orientamos. ¿Para qué? Para poder tener esa claridad de no colocar la meta más grande en el intermedio de esa escala de tareas graduales. Bien, entonces mire que se diferencia porque acá no vamos a tener dominio y agrado, de que tanto el nivel de logro, de tanto satisfacción, no. Estos son ya específicamente tareas para que tú cumplas una meta específica que hace parte de tus áreas o de tu lista de problemas. Bien, entonces primeramente chicos, ustedes orientan con los primeros pasitos, primer 2 escalitas, y en las 3 últimas. Es la recomendación que hace Beck. Bien. Profe, de pronto puede tener más escaloncitos, sí, puede tener más escalones. Bien. Al principio usted va orientando de esta forma los últimos 3 pasos y por lo menos el primero, segundo en esa escala, pero luego usted va a ir dando mayor autonomía al paciente porque ya usted lo va, digamos, instruyendo en que tiene que ser gradual, de que tiene que ser realista. Colocamos primero la más sencilla, luego pues como la más compleja y vamos como de hacia afuera hacia adentro, ¿sí? Para que no se confunda la meta final y ponerla, no sé, a la mitad o de segundo escaloncito, ¿sí? Eso favorece que el paciente pueda empezar a darle orden a cada tarea que necesita a la hora de cumplir una meta. Ejemplo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si quiero comenzar a trabajar? 1, actualice su hoja de vida, ¿cierto? ¿Qué seguiría? No, buscar trabajos en páginas web, en CompuTrabajo, en el SENA, bueno, no sé, los portales de empleo, ¿sí? ¿Qué seguiría? Buscar trabajo en mi red social, ok, entonces va a moverse entre esos contactos que tiene la persona para ver qué ofertas hay o qué conocimiento hay de esas personas de mayor cercanía. ¿Qué seguiría? No, enviar la hoja de vida. Y luego, no, pues yo no me voy a quedar con mandar una, voy a seguir mandando hojas de vida, de acuerdo también a las ofertas y los tiempos de postulación. Bueno, entonces imaginémonos que te sale una entrevista. Antes de ir a la entrevista, ¿qué sería lo que podrías hacer? No, pues como ensayar cómo desarrollarme en la entrevista. Es posible que lo incluyamos acá en la sesión. Entonces, allí entra otra técnica que vamos a ver que se llama el modelado. Y usted en su plan de trabajo incluye darle recursos a nivel de habilidades sociales, de desenvolvimiento, pues en cómo hacer una entrevista, cómo entablar una conversación con una nueva persona y demás. Esa tarea específica para que pueda fortalecerla por fuera. Y luego, ¿qué haría? No, ir a la entrevista. Y luego, no, pues si quedo y todo, comenzar a trabajar. Bien, eso en términos como muy generales. Es muy útil, sirve muchísimo en sesión cuando hay metas específicas, también Kate, cuando hay procrastinación, también se puede hacer, bien, y como les digo, empieza a aumentar esa percepción de eficacia, de que sí, ya, o sea, ya hice los primeros 2 pasos, eso ya es ganador, bien, bueno. Sigue la técnica de modelamiento viene de modelo. Sé que esto ustedes lo han visto en la carrera en algún momento, cuando no se dieron, ¿cómo se les llaman en la universidad? Escuelas, escuela conductual. ¿Recuerdan algo sobre eso? Mira, yo me devuelvo. ¿Recuerdan que vieron esa técnica cuando vieron reforzamiento, condicionamiento clásico, operante? Profe, pues por ejemplo, yo vi psicología cognitiva, así se llamaba. Sí.
y allí nos iniciaron pues como la epistemología, como con todas estas bases. Sí. Ok, ok, vale. Bueno, el modelamiento hace parte de una técnica de oro para entrenar habilidades. De hecho, es lo que vimos también para los que estuvieron en práctica. Hay una figura, un modelo, que valga la redundancia, modela una habilidad para que usted, por aprendizaje vicario, como decía Bandura, por observación, empiece a tomar ciertos comportamientos, a replicarlos y a instaurarlos en su repertorio conductual. ¿Sí? Esa técnica de modelamiento permea diferentes técnicas, otras técnicas que usted puede utilizar. Por ejemplo, si usted va a utilizar respiración diafragmática, muy posiblemente dentro de su proceso de psicoeducación hay una parte de modelarle cómo se hace la respiración diafragmática. ¿Sí? Si usted va a enseñar habilidades sociales, sí, está la psicoeducación que ya vimos, puede utilizar la biblioterapia y demás, pero también usted necesita mostrarle al paciente para que pueda tomar elementos e incorporarlos. ¿Listo? Por imitación, por observación. Bien. Entonces, para esto hay unos pasos. Sigue el mismo, pues como el mismo lineamiento que veníamos diciendo. Nombra la técnica, explícalo, o sea, para qué sirve, en qué consiste. Sucede mucho, por ejemplo, cuando vas a trabajar respiración diafragmática y usted le dice, primero me vas a observar y luego lo vas a hacer tú, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar que haya esa recopilación de información con la conducta que tú le vas a mostrar. Hay pacientes que inmediatamente empiezan a hacerlo. Entonces allí usted tiene que hacer como la pausa para instruir de que pueda observar en un primer momento. De lo contrario, puede que empiece a hacerlo, pero ni siquiera se ha dado cuenta directamente de cómo es el paso a paso que tú le estás mostrando. ¿Sí? Entonces, nombre la técnica, nuevamente seamos muy asertivos, muy empáticos a la hora de explicar, ¿sí? Vamos a hacer entonces una técnica que se llama modelamiento, viene de modelar, ¿cierto? Cuando observamos una figura, alguna persona que de pronto tú observes habilidades que quisieras también como fortalecer o desarrollar en ti. Hay personas que, por ejemplo, dicen que su modelo a seguir es la Mujer Maravilla y podemos identificar que ese es un modelo porque la Mujer Maravilla tiene tales cualidades, tiene esta forma de afrontar las situaciones, ¿sí? Entonces podemos colocar ese tipo de ejemplos. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer entonces, o bueno, más bien para qué sirve esta técnica? Esta técnica lo que nos permite es observar a través de un modelo ciertos comportamientos, metas que tú quieres lograr en la sesión. Me dijiste que tú querías fortalecer tu habilidad para poder decir no. O, no sé, me dijiste que querías fortalecer tu capacidad de decir cuando estabas en desacuerdo con algo que decía otra persona. Para eso, entonces, yo te voy a modelar, o vamos a utilizar 3 tipos de modelamiento para que tú puedas observar y luego puedas empezar a incorporarlo y ensayarlo para hacer propio lo que tú consideres que te puede fortalecer para poder desarrollar esa habilidad, para poderla instaurar o para poderla fortalecer. ¿Es claro o no? ¿Tienes alguna duda? ¿Cierto? Generamos el modelamiento y luego pedimos el feedback y hacemos refuerzos. ¿Listo? Los refuerzos que usualmente utilizamos son en mayor medida sociales, de los tipos de refuerzos, perdón. Hay refuerzos tangibles, que es cuando nos dan algo pues como material. Hay refuerzos sociales que son más dados como con la sonrisa, cuando el terapeuta de pronto tú replicaste una conducta que te modeló y sonríe. Eso es un refuerzo social, ¿cierto? O te valida emocionalmente desde lo verbal y te dice como, mira qué valioso que en este momento
realizaste esto, que tal y tal y tal. Esos son refuerzos. La intención es que sea más de tipo social, que de tipo tangible, que le den cosas, de pronto, no sé, también hay de tipo simbólico, que es esto que utilizamos mucho con los niños de las caritas, ¿sí? Que nos movemos más a refuerzos de tipo social. Bien. Bueno. Ay, se me fue. Perfecto. Poner esto en grande, que esto está como chiquitico. Muy bien. Bueno, entonces hay 3 tipos de modelamiento, de modelo, ¿cierto? Hay uno simbólico, que es cuando utilizamos escritos, películas, imágenes, personajes de cómics, ¿sí? Que son modelos que son favorables, que hemos hablado con el paciente, que de alguna forma representan ciertas habilidades que el paciente quiere fortalecer, como lo que les decía de la Mujer Maravilla. Eso es un modelamiento que puede ser simbólico. La idea es que utilicemos modelos que vayan muy asociados a las características del paciente para que también cobre sentido, ¿sí? Con el paciente evaluamos ese modelo como, bueno, cuéntame qué características tiene, cuáles son las habilidades que tú consideras quieres tomar de este modelo, de este cómic, de este personaje, lo debatimos para ver la pertinencia. Ejemplo, el modelo que tomó es un modelo disfuncional porque lo soluciona todo pues con golpes y con violencia. Allí es el momento de hacer ese examen y poder reorientar, porque posiblemente no va a permitir poder fortalecer esas habilidades a través de modelamiento de comunicación asertiva. No, porque es que mire que el modelo no va en coherencia, ¿cierto? Establecemos las conductas metas, puede ser a través de grabaciones o escritos, entonces no sé, hay fragmentos de la Mujer Maravilla, entonces tomamos esos fragmentos, los tomamos y definimos la meta, ¿sí? ¿Cuál es esa habilidad que tú quieres tomar de este modelo? Lo podemos colocar por escrito también y generamos un guión de cuáles son las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hace, no sé, la Mujer Maravilla cuando está frente a una situación, problema? Entonces puede decir, no, ya primero revisa o explora qué está pasando. O sea, como recopila datos antes de tomar una decisión. Ok, primer paso. Ta, 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 ta. Y tomamos tanto elementos del comportamiento, o sea, cómo lo desarrolla ese personaje, como también componentes del lenguaje no verbal, o sea, qué postura adopta. O sea, ahí podemos nutrirnos muchísimo en relación a ese modelamiento simbólico. El segundo es el automodelado. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el modelo es el mismo paciente. Ustedes dirán, pero ¿cómo, profe? Porque estamos intentando incorporar conductas metas que tal vez el paciente no ha desarrollado o no ha fortalecido. El paciente viene siendo su propio modelo. Entonces, lo que hace es que se graba realizando la conducta deseada. Sí, hacemos grabaciones. ¿Bien? Entonces, esas técnicas que son conductuales nos permiten hacer grabaciones o algo que se llama biofeedbacks, que el paciente se graba y nosotros podemos revisar en sesión. Claro está que para eso hay que aplicar un consentimiento adicional de grabación, y eso no es para publicar ni nada de eso, sino que simplemente para poder llevar pues como el proceso gradual en la sesión. Esta técnica yo la relaciono mucho con una que establece Beck, que es actuar como sí. Entonces, lo que se invita es que el paciente desarrolle la conducta meta como si la tuviera en este momento, con los pasos establecidos, con lo que es idóneo, para que luego pueda verse en esa grabación y servirse de su propio modelo, aun cuando aún no lo desarrolle de esa forma. Pero como ya establece un guión, dice que reconoce que tiene que hacer estos cambios para poder afrontar tales situaciones, se graba como actuando, como si ya lo tuviera incorporado. Y es un recordatorio constante de, uno, de que lo puede lograr, dos, de el paso a paso de cómo desarrollar la habilidad,
Y 3, lo pone en su propio cuerpo, lo pone en su propio marco de referencia. ¿Listo? Algunos no utilizan mucho ese automodelado, sino que prefieren pues más simbólicos o el participante. Bien. El participante es que el modelo usualmente suele ser el terapeuta guía, bien, y es una prueba inmediata pues para el cambio. Hacemos como esa demostración directa al paciente. Ejemplo, le voy a enseñar el entrenamiento en habilidades sociales y yo directamente le doy el paso a paso, ¿sí? Gradual, sencillo, jerarquizado, en el cual él vea cómo se hace y él tome nota sobre eso. Tenga claro cuál es la instrucción que va llevando ese comportamiento. Primero entonces vamos a reconocer la emoción, ¿qué siente el otro? Yo entiendo que sientes tal. Luego reconoce el problema, no sé, ¿sí? Se habla sobre el modelo, también está. Se recibe la instrucción antes de lo que les decía, que les explicamos, psicoeducamos, demostramos, repetimos y siempre miren que al final pedimos feedback. Bien. El modelamiento yo diría que constantemente lo estamos aplicando, inclusive en la forma como usted responde a las situaciones del paciente. Si usted ve que el paciente entra en crisis y usted se altera, pues usted le está haciendo un modelamiento disfuncional también de cómo afrontar la situación, porque el mismo terapeuta no está aplicando, ¿cierto? No está haciendo un modelo efectivo. Bien. Entonces, es una técnica que sí o sí es importante que usted tenga claro sobre la importancia y sobre todo la estructura de aplicación. Ya sabemos siempre, tenemos que decir el tema, pues establecer pues como la psicoeducación, nombre la técnica, explicar para qué sirve, en qué consiste, cómo se hace esto, ubicarlo en su marco de referencia y ya el desarrollo pues que es propio de lo que estamos viendo con cada técnica. Bien. Hasta allí alguna pregunta, me devuelvo. Chicos. No, profe, ninguna. Todo muy claro. Listo, Caro, muchas gracias por el feedback. Bueno, entonces, cuando yo ya he trabajado el modelamiento, viene otra técnica, como cuando vimos la programación de actividades con dominio y agrado. Pues viene del modelamiento, viene la técnica del ensayo conductual. Ensayar conductualmente es que practique, o sea, que ponga a prueba, que ponga en representación esa respuesta que quiere tener como meta, o sea, lo que quiere lograr. Estos ensayos conductuales pueden ser abiertos o encubiertos. Aquí, miren que cuando dice encubierto, permea ese origen muy conductual de mencionar esos procesos internos, como por ejemplo la imaginación, los pensamientos, con la palabra encubierto. Y los abiertos son aquellos que tienen que ver con ensayos conductuales donde el paciente habla, o sea, que no es un acto mental acá interno, que ellos lo nombran encubierto, sino que al contrario lo representan y lo externalizan. Entonces lo hacen en el comportamiento, vamos a hacer un juego de roles, entonces tú vas a hacer el rol de tal, yo el tal, entonces empezamos a representar. Eso es un ensayo, es una práctica. Si usted modela, listo, usted ya dio la instrucción, el paso a paso, pero necesitamos que lo practique. Entonces, cuando usted escucha que el terapeuta dice, bueno, ya en este momento tenemos el paso a paso, mira que el modelo nos está mostrando esto, X y Y, ahora vamos a hacer un ensayo conductual, que significa poner en práctica esta conducta que tú quieres incorporar en ti. Entonces, la que vamos a ubicar en esta diapositiva son esos modelamientos, perdón, esos ensayos que son abiertos, que son observables, que son directos. Los primeros pasos ya los hablamos, ¿cierto? Nombrar la técnica, psicoeducar, tales y tales. Podemos hacer entonces los ensayos abiertos, es básicamente que practique, ¿sí? Como cuando usted le dice al paciente, bueno, entonces ahora hazlo tú en la respiración diafragmática. Y el paciente
empieza, venga, yo me devuelvo acá. El paciente empieza a hacer así. Allí está haciendo un ensayo conductual, pero está pasando algo en el procedimiento o la instrucción de la respiración diafragmática, ¿sí? Y yo necesito empezar a generar como ese apoyo en la ejecución, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente pueda reconocer como eso que tiene que empezar a fortalecer y de un modo u otro empezar a disminuir ese apoyo de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, nosotros apoyamos un ensayo conductual que está errado, a que el desarrollo de una técnica que yo le di por modelamiento no se logra fortalecer con ese ensayo conductual y esa práctica, porque es que no le estamos diciendo que lo está haciendo de forma inapropiada y que al contrario puede, no sé, hiperventilarse o puede entrar como en un periodo de activación más alta o más intensa. Entonces necesito poder hacer ese medio de preparación, ese medio de que asisto a la ejecución, o sea, lo oriento allí, pero luego me voy retirando, ¿sí? Hacemos varios ensayos, no es de uno solito, dejamos para la casa también como tarea ensayos conductuales, ¿sí? Entonces durante esta semana vamos a aplicar lo que aprendimos el día de hoy, vuelve y juega el ejemplo que le estoy dando, la técnica de respiración, y lo vamos a dejar para la casita para que tú puedas incorporarlo más. Vamos a hacer ensayos, vamos a practicar, ¿sí? Para el caso de esta técnica de respiración, que yo le puedo enseñar por modelamiento, porque yo le muestro, le modelo cómo se hace, tomo la información al principio que es que psicoeduco, o sea, le explico para qué sirve y todo lo demás, y adicional le pongo el ensayo conductual para que lo practique. Yo le digo algo como lo siguiente, que sé que han escuchado. Le digo, bueno, para el desarrollo de estas habilidades, ¿cierto? Y la apropiación de estas técnicas es importante que tú lo puedas ensayar también por fuera de la sesión. Esos ensayos te van a permitir tener como mayor agilidad al momento de necesitar aplicar esta técnica de la respiración. Yo les digo, ¿alguna vez has montado bicicleta? Ah, sí. Bueno, al principio, ¿qué sucedió cuando ibas a montar la bicicleta? No, pues yo me fui para un lado, no, me aporré, no, se empiezan a conectarlo con su marco. Bueno, entonces de esa misma forma a veces sucede con este tipo de comportamientos meta. Al principio puede que sucedan ciertas cosas que podamos sentir como que no lo alcancé a desarrollar de forma completa, pero logré esto. Hoy me logré sostener en la bici en equilibrio. Luego yo logré de pronto hacer los cambios pues del manubrio, listo. Luego logré rodar 3 metros sin caer, ¿cierto? Entonces estoy identificando esos avances y aquello que vamos a seguir fortaleciendo. Entonces el proceso es un proceso de práctica, necesitamos ensayar, ¿bien? Por otra parte, cuando usted ensaya, en el caso de la respiración diafragmática, como cuando usted monta la bici, usted desarrolla algo que se llama memoria muscular, y es que su cuerpo ya empieza a hacerlo con mayor agilidad, porque ya lo ha ensayado. De pronto, si tú montaste bici hace 2 meses y tú tomas la bici nuevamente, es probable que tú recuerdes cómo se hace, y tu cuerpo por memoria muscular lo hace. Entonces, la respiración diafragmática también necesita ser ejercitada. ¿Qué sucede? Que a veces decimos, no, eso no me sirvió, esa técnica, uy, no. Aquí en sesión súper maravillosa, pero por fuera, nada que ver. Es muy probable lo que pasó fue que tal vez hay que evaluar si se ensayó, porque si no se ensayó, tu cuerpo no ha desarrollado la memoria muscular para hacerlo de forma, digamos, adecuada. Y si no se desarrolló de esa forma adecuada, cuando lo necesitas sacar de tu maletín, va a ser como si fuera la primera vez que lo fueras a hacer o que fueras a montar la bici, ¿sí? Entonces yo lo complemento como con este tipo de analogías para que
cobre más sentido. Ay, sí, venga, sí, es importante que yo lo ensaye, ¿sí? Bueno, seguimos, nos quedan 10 minuticos, nos da para finalizar con entrenamiento en habilidades sociales. Ya yo pongo esto en grande. Bueno, el entrenamiento en habilidades sociales es, digamos, de los más completos para poder desarrollar, valga la redundancia, habilidades. Y esas habilidades van focalizadas a las relaciones interpersonales, a que tú puedas fortalecerte en comunicación, en formas de vincularte, ¿cierto? De poder establecer contacto con esos otros. Caballo lo divide en 3 tipos de habilidades sociales. Las conductuales, que tienen que ver con esas conductas manifiestas, es decir, tu lenguaje no verbal, las posturas que asumes, cómo te desenvuelves a nivel paralingüístico, en tu tono, en tu entonación, en la rapidez, el ritmo y demás. Las habilidades cognitivas, que incluye esos procesos mentales que vamos a ver en las técnicas cognitivas que vamos a modificar, y también los cambios fisiológicos, es decir, cómo reacciona tu cuerpo frente a la interacción social y cómo tú lo puedes trabajar también desde el cuerpo. Bien, lo clasifica en estas 3 categorías, las habilidades sociales, y hay otros autores que las clasifican como en 5, 10 y bueno, etcétera. Vamos a enmarcarnos desde la propuesta de Caballo. ¿Cuáles son las habilidades sociales que podemos trabajar? Entonces, aquí les traje varios. Estas son habilidades concretas que usted debe puntualizar con el paciente. Por ejemplo, no, doctora, es que mi dificultad es que yo no sé aceptar cumplidos. O sea, no, a mí eso yo no, o sea, no sé ni qué decir, ni cómo actuar, mi cuerpo se pone a sudar y no entiendo por qué, porque pues es un cumplido. Entonces ahí, al parecer, en las habilidades, en los cambios fisiológicos hay que trabajar. A nivel conductual probablemente también, y a nivel cognitivo hay algo importante en su estructura cognitiva, en esa creencia nuclear, en esas creencias intermedias que están generando posiblemente un bloqueo en la aceptación de cumplidos frente a ese otro. Es como cuando el paciente dice, yo no sé aceptar ayuda de los demás. O sea, no. A mí me ofrecen ayuda, yo no acepto. Mejor lo hago yo. Pues claro, ahí está pasando algo a nivel cognitivo, ¿cierto? Y hay toda una respuesta desde los otros niveles. Entonces, vamos a imaginarnos que de todos estos listados que tienen que ver con habilidades concretas en habilidades sociales, el paciente viene con nosotros y lo que se desea trabajar es poder expresar la opinión que tiene frente a lo cual está en desacuerdo. Bien. ¿Qué componentes vamos a considerar sí o sí? 1, entrenar en habilidades. Y para entrenar en habilidades es todo lo que tiene que ver con el modelamiento, con los refuerzos, ¿sí? Con lo que ya vimos al principio. 2, como hay cambios fisiológicos, podemos empezar a trabajar también esa reducción de la ansiedad, y aquí entra la técnica, por ejemplo, de relajación, respiración diafragmática. 3, tenemos que trabajar lo cognitivo, que ya vimos en las habilidades sociales que también hacía parte, y el entrenamiento en solución de problemas. El entrenamiento en solución de problemas hace parte de las técnicas cognitivas que vamos a ver el jueves. ¿Cuáles son los pasos? Primero, usted debe justificar y dar instrucciones sobre esa habilidad. En este caso, dijimos que iba a ser esta de poder expresarte cuando estás en desacuerdo con algo, ¿sí? Tenemos que decirle al paciente que nos vamos a ubicar en esa habilidad concreta a nivel social y vamos a psicoeducar en esa habilidad. Segundo paso, modelamos, o sea, lo que ya vimos hace un momento, le mostramos. En este caso podríamos utilizar ese modelamiento participativo porque es un poquito más directo. ¿Bien? Tercer paso, hacemos ensayos de conducta. O sea, miren que vamos a empezar a practicar
Y la idea es que sean muy cortitos estos ensayos de conducta en sesión, de 1 a 3 minuticos. La idea es que no sea de 20, 30, no, sean muy corticos porque es directamente frente a esa habilidad concreta. Luego hacemos feedback, hacemos esas devoluciones de los avances a nivel verbal. Por ejemplo, mira, noté en este momento que cuando fuiste a dar la devolución, tu tono de voz fue tal, dijiste esto, y también damos devolución del lenguaje no verbal, posturas, el contacto visual. También es que vamos puliendo tanto el cómo hacerlo, ¿cierto? El qué decir y demás, como lo que rodea ese desarrollo de ese cómo, desde lo no verbal. Y finalmente hacemos un reforzamiento. El reforzamiento es todo aquello que aumente la probabilidad de que la conducta se repita. Y como les decía, la intención es que sea más social que pues, de otro tipo de refuerzo. Entonces, aquí está la habilidad concreta, expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. Aquí nos vamos a centrar en el componente de habilidades prácticas a través del modelamiento, ¿cierto? Luego entonces ya vamos a ensayar, miren que aquí se incorporan todas las que ya vimos hace un momento. Damos feedback y reforzamos, ¿sí? Aquí les traje, por ejemplo, esta imagen me encanta porque en el primer paso del entrenamiento en habilidades sociales, yo les digo, bueno, vamos entonces a identificar esos estilos de comunicación para esta habilidad específica y concreta que tú quieres fortalecer. Y es poder decir nombrar, en los momentos lo que tú piensas cuando estás en desacuerdo. Entonces, hay 3 estilos de comunicación. Hay un estilo pasivo, uno agresivo y uno asertivo. ¿Alguna vez has escuchado sobre eso? Empiezo como ese proceso de cooperación, vamos en conjunto. Y le empiezo a hablar de las características de cada uno. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que estás haciendo la fila, ¿cierto? La fila y llevas 1 hora en espera en esa fila y va muy largo, ¿bien? Y hay una persona que se cuela en esa fila. Y todos llevan ya 1 hora en espera. ¿Cómo de pronto podría resolverlo o afrontarlo un estilo agresivo? ¿Qué crees que haría con esa persona que se intenta colar? El paciente pues no, le dice que qué hubo, o se le para y le grita, de pronto lo empuja. Ok, sí, el estilo agresivo es un estilo que utiliza la violencia, defiende sus derechos, pero cuando defiende sus derechos vulnera los derechos de los demás, tales y tales, incluye tanto lo físico, lo verbal, lo gestual, en fin. Y si al contrario fuera un estilo pasivo, ¿cómo sería? Entonces el paciente puede decir, no, pues no sé, se queda callado. Sí, el estilo pasivo se queda callado, se inhibe, tal vez, y el hecho de que no lo nombre no significa que no lo siente. Por dentro puede estar como, ¡ay, pero por qué se pasó!, ¿cierto? Con muchos pensamientos allí en juego. A veces el estilo pasivo lo que utiliza es la estrategia de decirle a otra persona, no sé si te ha pasado, que le dices a tu mejor amigo o a tu compañero de clase más cercano como, ay, pregúntale a la profe tal cosa. O ve, ¿por qué no le dices tú si dejamos el trabajo para la próxima semana? Se utiliza a otra personita para poder comunicar lo que piensa y siente. Es un estilo que inhibe. Pareciera frente a los demás que es muy respetuoso, muy dado pues como a seguir las órdenes, pero a veces esto sucede aun cuando se le vulneren sus derechos, porque también pues no establece límites, se le dificulta y no comunica lo que está pensando o sus decisiones. Entonces está en ese extremo pasivo y agresivo. Y en el medio está el estilo asertivo. El estilo asertivo no se mueve a la agresividad, no se mueve a la pasividad, está en un punto medio donde soy capaz de comunicarte lo que pienso y siento con las palabras indicadas, en el momento indicado, con la persona indicada.
de la forma indicada, ¿sí? Es decir, yo te voy a decir y tú vas a aprender en este momento conmigo a fortalecerte en el estilo asertivo para poder dar a comunicar eso en lo que tú no estás en desacuerdo. ¿Bien? Entonces, allí hay diferentes formas de psicoeducar. Ese es un ejemplo. Estamos en el primer paso. Segundo paso, entonces modelar. Yo aquí les traje 4 pasos que suelo utilizar con los pacientes y es súper, súper ganador, me ha ido, pues es maravilloso, muy práctico. Esto se lo doy en material impreso, pues como más como creativo, didáctico. Y yo le digo, bueno, entonces vamos a tomar la situación en donde tú estás en desacuerdo con que en algún momento llegó tu pareja y tu pareja te dijo que, pues que no le importaba lo que tú pensabas, ¿cierto? Y miró hacia arriba, puso los ojitos en blanco y se encerró no sé, en la habitación. Entonces vamos a hacer el segundo paso, que es el modelado. Yo te voy a mostrar, ¿cierto? Como una guía, lo que podrías hacer. Pila, se entiende que anteriormente ya yo sé cómo actuó, ¿bien? Y ya yo sé la estrategia que utilizó. Ya aquí es que yo le voy a enseñar un nuevo repertorio conductual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que vamos a tener 4 pasos. Y le doy la cartillita y vamos pues como desarrollando. Lo primero es que vamos a empatizar. Tú le vas a decir algo que va a empezar con yo entiendo que. Y vas a nombrar lo que tú logras leer de tu pareja que está sintiendo. Cuando tú empiezas a empatizar, ¿cierto? Con lo que el otro siente y lo validas, esa escala emocional que está teniendo ese otro empieza a bajar porque tú estás nombrando lo que estás reconociendo que siente. En vez de empezar con frases como, pero es que tú, tales y tales, no, pero qué pereza, ¿cierto? Allí lo que estamos generando es que la respuesta muy posiblemente sea reactiva por parte de la otra persona. Entonces, el empezar con este paso te permite como empezar a bajar la escalada emocional que tiene el otro. Entonces, el primero sería yo entiendo que. Luego vas a describir la situación de forma objetiva. Es decir, tal cual lo que hizo que no estás de acuerdo. Bien. Y vas a decir, cuando tú haces tal y tal, ya lo vamos a ejemplificar, ¿sí? Solo de forma objetiva la situación, sin interpretación. Es decir, tú no vamos a decir, es que claro, como yo no le importo, es que como tal y tal. No, no, no. Vamos a decir lo que sucedió tal cual. Tercer paso, vamos a describir cómo lo hace sentir, cómo te hace sentir a ti. Pues tú vas a decir, entonces me siento. Y en el último paso vas a proponer una alternativa de qué se podría hacer o qué te gustaría. No lo vamos a utilizar tanto como tú debes, tú tienes, como una imposición, sino en términos de preferencia, con una mayor flexibilidad cognitiva, por lo que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Vamos entonces a pasar, teniendo en cuenta estos pasos, esta guía, a actuarlo, a modelarlo en el juego de rol. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo sería? De la siguiente forma. ¿Cómo le dices a tu pareja? No, yo le digo amor. Ok. Bueno, amor, yo entiendo que en este momento estés posiblemente enojado. Cuando tú haces esto de que entras, me dices esas palabras, tú ves los ojos y te encierras en el cuarto, tercer paso, entonces yo me siento frustrada, o me siento triste, o me siento ansiosa, o me siento enojada. Cuarto paso, me gustaría que como eso ha pasado continuamente, nos sentemos pues como organizar cómo lo podemos afrontar. Si necesitas un espacio o si de pronto podemos utilizar una palabra clave para saber cuando el otro llega con alguna situación y necesita pues como un tiempo para tramitar. Me gustaría saber. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta del ejemplo de ese modelamiento, Natalia? Ok, ahora entonces hazlo tú. Pero yo entro en mi otro rol, ¿cierto? Le complemento y el paciente empieza a ensayar, a practicar esos 4 pasos, ¿sí?
Luego de eso yo le voy a decir, mira, noto que cuando tú haces el segundo paso de decir la situación objetiva, pareciera que colocaras la interpretación, o sea, pareciera que dijeras como, pues tú dijiste como cuando tú haces esto, es porque tú eres un idiota que no le importa nada, tú siempre eres así, o sea, allí estás describiendo otras cosas y muy ligadas a antecedentes, no, allí es solo nombrar la situación de forma objetiva. Algo muy maravilloso es que lograste desarrollar los 4 pasos y le diste mucho lugar a lo que tú sientes. Y yo recuerdo que tú me dijiste que sentías o sí, identificabas que se te dificultaba. Ya en este paso a paso lo podemos entonces incorporar. Entonces allí yo puedo sonreír o es que sientes respecto a esto, qué consideras, ¿sí? Puedo notar elementos no verbales, mira, noté que el gesto que hacías era este, ¿sí? ¿Qué puede significar eso? ¿Cómo lo podemos trabajar en el modelo? Listo. Y reforzamos. ¿Alguien alzó la manito o escribió algo? Profe, yo escribí, necesito retirarme porque ya terminaron un trabajo del diplomado y estoy con las compañeras esperándome, entonces, para que, porfa, lo sepa. No la escucho, tiene el micrófono apagado. Ya, perfecto, bueno. Entonces, hasta aquí, chicos, viene siendo esta primera parte de esta sesión del módulo 5. Llegamos entonces a entrenamiento en habilidades sociales, ¿sí? Las otras las vamos a abordar entonces en la sesión 2 con complemento con las técnicas cognitivas, ¿bien?